Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y todos a este primer webinar de lanzamiento de la convocatoria Programa Tecnológico de Transformación Productiva ante el Cambio Climático. Estamos esperando a que se puedan unir más personas al webinar, así que vamos a esperar 5 minutos para que ello ocurra y vamos a estar partiendo el taller en 5 minutos más. Muchas gracias. Ok. Muy buenas tardes, sean todos y todas ustedes muy bienvenidos al webinar de la convocatoria Programas Tecnológicos de Transformación Productiva ante el Cambio Climático. Desde ya, le agradecemos vuestra presencia y esperamos que se encuentren bien y seguros junto a sus familias. Antes de comenzar, solicitamos a los participantes mantener sus micrófonos en silencio de manera de garantizar el normal desarrollo de esta actividad. Este webinar tiene como principal eje dar a conocer los detalles de esta importante iniciativa
que a nivel de objetivo general espera que estos programas aborden brechas de competitividad asociadas a desafíos de la crisis climática identificadas en los sectores productivos priorizados mediante el desarrollo y adaptación de tecnologías que puedan ser implementadas en la industria durante la ejecución del programa. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos, siendo nuestro último módulo orientado a resolver consultas, las cuales les pedimos puedan ser canalizadas mediante el apartado de preguntas y respuestas de la aplicación dispuesta para ello. Las dudas que no sean resueltas en esta instancia sean respondidas en el ítem de preguntas frecuentes de la convocatoria o pueden ser canalizadas unas nuevas consultas al correo programastecnológicos@corfo.cl, señalando en el asunto el nombre de esta convocatoria. A continuación, invitamos a Fernando Henschel, gerente de capacidades tecnológicas de Corfo, quien nos entregará más detalles de la convocatoria Programas Tecnológicos de Transformación Productiva ante el Cambio Climático. Muy buenas tardes, Fernando. Muchas gracias, Ben-Hur. Muchas gracias a todos los asistentes que nos están escuchando y también a los que luego se conectarán seguramente al video que va a quedar en la web. Entonces, primero que todo, efectivamente ratificar que una de las problemáticas que estamos enfrentando como país, y no solamente como país, es que lamentablemente nuestros intentos de mitigación del cambio climático no han sido suficientes. No han sido suficientes y producto de eso hoy nos vemos enfrentados a efectos del cambio climático que nos aquejan de distintas maneras. Fernando. Sí, ahora sí. Me parece que no se está escuchando el evento. Déjanos solucionar el problema. No se me escucha. En línea sí, no se está escuchando el evento. Un segundo para poder solucionarlo. Paola. Los asistentes, por favor, 1 minuto. Sí se escucha, Fernando se escucha. Ya, entonces entiendo que hay unos problemas con el sonido. Estamos tratando de resolver. Volvemos en seguida. ¿Y si se escucha, Fernando? Aquí se escucha todo ok. ¿Se escucha todo ok? Ya, muy bien. Ya, pero más valía verificar aquí que efectivamente el mensaje fuese entregado. Entonces, retomando el tema que les mencionaba, voy a compartir ahora con ustedes esta presentación. Si me pueden hacer un dedito para arriba, a ver si la ven bien, ¿sí? Entonces, efectivamente, una de las problemáticas que acarrea con nosotros a nosotros el cambio climático, si bien no somos los principales emisores de CO2 en el mundo, es más, debemos contribuir con menos del 2% a todas las emisiones globales. Sin embargo, dado nuestra economía, aún bastante basada en la exportación de materias primas y también o más bien de recursos naturales, nuestra economía sí sufre rápidamente los embates del cambio climático. Y al momento de que nuestra economía sufre estos embates del cambio climático, por supuesto que también toda nuestra ciudadanía al respecto. Entonces hemos lanzado esta convocatoria que ya se encuentra abierta, que hoy día intentaré explicar un poquito con más detalles a qué es lo que apuntamos, qué es lo que buscamos generar con esta convocatoria y, por cierto, qué tipo de participantes debiésemos ser capaces de convocar con este programa. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que en el contexto del cambio climático que ya les había mencionado, que afecta a la productividad, que afecta a ciertos sectores económicos acá en Chile y por ende afecta también la calidad de vida de los ciudadanos, es que hemos lanzado este programa tecnológico. Y este programa tecnológico que busca adaptar
los procesos productivos a las condiciones que el cambio climático hoy día ya nos ha impuesto. ¿Ah? Este programa en particular no es un programa que busca mitigar los efectos del cambio climático, sino más bien adaptar nuestra producción o nuestra productividad a las condiciones actuales. Para eso hemos dispuesto este programa que se llama Programa Tecnológico, que en términos generales lo que busca es, primero que todo, conformar una dinámica colaborativa. ¿Ya? Estos no son proyectos uno a uno, son asociaciones entre varias empresas, ¿verdad? Varias empresas que sufren dentro de un sector económico determinado, que sufren de estas problemáticas que acarrea el cambio climático y de manera colaborativa quisieran resolver mediante tecnología estos problemas. Entonces, para ello también, además de empresas, necesitamos quienes sean capaces de proveer este tipo de tecnologías o desarrollar este tipo de tecnología. Para eso, se suele trabajar mediante un portafolio de proyectos. Como les decía, los programas tecnológicos no son el clásico subsidio de un proyecto o un desarrollador que busca desarrollar un producto. No, acá es una batería de proyectos que de manera coherente buscan resolver un problema mayor sobre un sector productivo. ¿Se fijan? Por eso es que se deben conformar estas dinámicas colaborativas y se trabaja con un portafolio de proyectos. Y por cierto, también quisiéramos que al alero y como resultado de estos programas, también se generen replicabilidades en otras empresas que no necesariamente participaron en un inicio de este programa o incluso en otros sectores que pudiesen verse beneficiados con las tecnologías que aquí se desarrollan. Por eso mismo, el tercer objetivo específico es que también tiene que ser muy fuerte en difusión y generación de otros grupos de interés en torno a las tecnologías que aquí se abordan. En cuanto a resultados, aquí buscamos, y ojo con esto, aquí lo que buscamos son, lo voy a leer aquí textual, aumentar los productos y procesos de mayor valor o sofisticación en el sector productivo. Y cuando queremos aumentar los productos o procesos, significa que los desarrollos tecnológicos que aquí suceden tienen que ser implementados. Tienen que ser implementados en procesos productivos reales. ¿Ya? Entonces, el proyecto o el desarrollo no puede quedar trunco en las fases de pilotaje o de escalamiento, debe ser efectivamente transferido hacia algún sector productivo en específico que lo elige cada postulante, lo plantea y lo elige cada postulante a partir de los alcances que les voy a mencionar enseguida, en unas láminas más. Por supuesto que también busca aumentar la productividad de este sector específico, ¿verdad? Aquí no buscamos desarrollar tecnología por desarrollar tecnología, necesitamos moverle la aguja al sector y aumentar efectivamente la productividad de manera conjunta, a partir primero en esta empresa, pero sí también luego en todo el sector productivo o territorialmente clusterizado, ¿ya? Y por supuesto también quisiéramos que a partir de estos desarrollos podamos también sofisticar nuestra canasta de exportación, por cierto, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos aquí aumentar la participación y el posicionamiento de este sector en también mercados globales. Y por último, ya lo venía mencionando, como es de extremo interés que los desarrollos tecnológicos que aquí sucedan sean efectivamente transferidos hacia la industria o el sector económico beneficiado, es que necesitamos también que se pongan en marcha los respectivos modelos de negocio y la estrategia de transferencia tecnológica. En nuestra experiencia, cada vez que un proyecto o un desarrollo posterga la incorporación o la búsqueda de modelos de negocio o posterga la estrategia de transferencia tecnológica a etapas más tardías, suele hacerse menos efectiva este traspaso. Por lo tanto, es extraordinariamente importante que desde la misma postulación ya tengan alguna claridad sobre cuáles van a ser estos mecanismos y cuáles van a ser estos modelos de negocio. Como también les comenté al principio y he sido súper majadero, esto se trata de proyectos, o sea, un portafolio de proyectos que se desarrollan de manera colaborativa. ¿Y cómo se ve eso de manera colaborativa? Es que, claro, es que hay 4 tipos de actores que tienen que postular en conjunto y desarrollar el día de mañana en conjunto este programa.
son estos 4 tipos de actores? El primero es el gestor tecnológico. Es, tal vez partiendo de lo más pedestre, es la entidad que postula a Corfo, quien ingresa la postulación, la propuesta coherente con la descripción de los proyectos, con la descripción también de los resultados esperados, los presupuestos y todo esto, y quien la ingresa, ¿verdad? Y por ende es también esta personalidad jurídica que a lo largo del desarrollo del proyecto va a ser nuestro interlocutor entre Corfo y todos los demás participantes, ¿ya? Y la gobernanza que ahí se ejecute. Y por ende, este gestor tecnológico tiene que tener ciertas habilidades. Como su nombre lo dice, son habilidades de gestión. Habilidades de gestión de un portafolio de proyectos, habilidades de articulación también con los sectores productivos y por ende tiene que ser capaz de transitar muchas veces desde el sector privado a la academia y por cierto también interactuar con nosotros que somos el sector público, que tenemos una cierta, digamos así, ambición de política pública detrás de esto. Queremos intencionar el desarrollo en 3 sectores productivos que voy a mencionar enseguida, a partir de esta tecnología de adaptación al cambio climático. Entonces, el gestor tecnológico básicamente es esta entidad que, si bien nos reporta y toma las responsabilidades ante la Corfo en el caso de ser adjudicatario, pero además debe articular y coordinar de manera coherente todo este portafolio de proyectos. Entonces, dado que las especialidades sí bien digo, o las aptitudes técnicas o tecnológicas de este portafolio de proyectos suele ser variada, es que tenemos a varios coejecutores. ¿Y qué son estos coejecutores? Son efectivamente estas entidades, aquí muchas veces las universidades aportan con sus conocimientos y con sus capacidades de desarrollo tecnológico, pero también empresas. También hay empresas de base tecnológica o incluso empresas que quieren pilotear tempranamente parte de estos desarrollos. Todos ellos son coejecutores, caen en la categoría de coejecutores, ¿ya? Y por ende también van a poder ejecutar parte de las actividades y por cierto también del presupuesto. Finalmente, en segundo término tenemos a los asociados. Los asociados suelen ser más bien empresas que se van a ver beneficiadas con estos desarrollos tecnológicos. Los asociados son los que además aportan valga la redundancia, el aporte de contraparte, ¿verdad? Y como les mencioné, suelen ser las empresas que se van a ver beneficiadas y suelen ser las empresas que finalmente van a adquirir o absorber las tecnologías que aquí se desarrollan. Y finalmente, pero no menos importante, están los interesados. Los interesados son entidades que, de cierto modo, nos generan la pertinencia. La verdad es que cuando recibimos estas postulaciones son entidades, no sé, si la propuesta tiene un fuerte arraigo territorial, uno esperaría que dentro de los interesados estén algunos gobiernos regionales o algunas entidades públicas encargados de este sector. O si no, si es mucho más empresarial, seguramente que también algunas asociaciones gremiales debiesen suscribir a este proyecto mediante su manifestación de interés, pero también dentro de los interesados hay otras empresas que si bien no van a participar como asociados, sí están interesadas en un futuro cercano a adquirir o ser partícipe sí bien digo, absorber las tecnologías o las técnicas que aquí se desarrollan. Entonces son quienes manifiestan su interés, dándonos a nosotros, Corfo, a la hora de evaluar la pertinencia de que efectivamente estos desarrollos tecnológicos son importantes para un sector productivo, para un gremio, para un territorio, para un conjunto de empresas. Y de esta manera nosotros también nos aseguramos de que efectivamente vamos a facilitar el tránsito entre el desarrollo tecnológico, la adaptación y la puesta en el mercado o en los entornos reales productivos. Con respecto al antecedente, al principio cuando estábamos con algo de incertidumbre con respecto al sonido, ya le mencionaba. O sea, para nadie es un misterio de que el cambio climático ya se ha instalado de manera inminente en Chile y probablemente en todo el mundo. Y por ende nos genera estas tensiones, ¿verdad?, entre la necesidad de producir a lo largo de nuestro territorio, pero también
de hacerlo de una manera mucho más sustentable. En ese sentido, la tecnología tiene mucho que hacer. Lo más evidente, lo más claro, lo más conocido hoy día, no así hace 10 años atrás, hoy día son las energías renovables, ¿verdad? Y empiezan a jugar un rol clave toda tecnología que nos permita, de manera dedicada, en ciertos procesos productivos, reducir consumo de energía, reducir consumo de insumos en general, reducir las materialidades que usan. Bueno, todas estas tecnologías que en el fondo nos permiten no solamente reducir las emisiones, sino que también trabajar en el contexto actual, que básicamente es donde tenemos menos agua, tenemos que usar menos energía, tenemos que usar menos materiales. Entonces, de esta manera, el desafío de fondo que tenemos también como país es no solamente crecer, evidentemente tenemos que crecer como una economía para poder también satisfacer todas las necesidades que tenemos como sociedad, pero lo tenemos que hacer bajo un modelo de un desarrollo integral y sostenible en el largo plazo, ¿verdad? Tenemos que cada vez más incorporar esta concepción de que la sustentabilidad dentro de nuestro proceso productivo a través de tecnología no siempre significan un costo, sino que también pueden generar oportunidades. ¿Bien? Y finalmente, enfrentamos también la necesidad de que los sectores productivos incorporen esta tecnología, y para eso estos programas tecnológicos generan un financiamiento, ¿verdad? Un financiamiento no solamente para las etapas de desarrollo, sino que también para la transferencia y para la orquestación de una gobernanza que va a acompañar y coordinar todo este portafolio a lo largo del programa. ¿Qué es lo que buscamos como objetivo específico de esta convocatoria en particular? Esta convocatoria que se centra en adaptar nuestros procesos productivos a las condiciones de cambio climático. Entonces, evidentemente busca, y aquí está destacado en negro, que y lo voy a decir por tercera vez, porque es extraordinariamente importante para nosotros, que estas tecnologías, estos cierres de brechas, ocurran y se implementen efectivamente en la industria durante el programa, no como una promesa futura, sino que durante la duración del programa sean efectivamente implementadas estas tecnologías. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Ofrecer, por cierto, soluciones a problemáticas reales. Por eso es importante los interesados y los asociados a problemáticas reales de productividad en los 3 sectores productivos que hemos definido. Fortalecer estas alianzas, ¿verdad?, entre la industria, sobre todo a nivel regional. Sabemos que los efectos del cambio climático tienen un contexto no solamente climático, sino que también territorial. Es distinto en las regiones del más extremo norte que las del centro norte y así. ¿Por qué? Porque la matriz productiva es distinta, porque los tipos de efectos son distintos y sin duda los climas son totalmente distintos. Y por supuesto también a través de estos programas nosotros catalizamos de cierta manera estos modelos de operación más sustentables dentro de las empresas. ¿Ya? Eso también, por eso es no solamente importante el desarrollo tecnológico, la adaptación tecnológica, sino que también la difusión que podamos hacer en las empresas de estos modelos de sustentabilidad. Y por supuesto, ya lo he reiterado con mucha majadería, los modelos de negocio y de transferencia de estas tecnologías de manera efectiva y temprana a lo largo del programa. Entonces, ¿cuáles son los 3 tipos de problemas que deben resolver o que las propuestas debiesen plantear a resolver? Lo primero es la descarbonización. La descarbonización que usualmente, la descarbonización que usualmente está asociado a la reducción de uso de combustibles fósiles o cualquier fuente de emisión de CO2. ¿Ya? Eso, cuando hablamos de procesos térmicos, todavía tenemos muchos procesos térmicos dependientes de combustibles fósiles. Afortunadamente los eléctricos están siendo cada vez más renovables, pero aún así. También hay procesos químicos que generan emisiones que también todo eso pudiésemos mitigar de alguna manera. Entonces todo eso es la línea de descarbonización que debiese ser uno de los objetivos a resolver con tecnología en vuestras propuestas. Por otro lado, otro diagnóstico que hemos visto que los distintos procesos productivos tienen una muy baja eficiencia en el uso de los recursos, tanto recursos energéticos como materiales.
es lo que en economía circular solemos llamar la baja productividad del material. Así como datos acá en Chile, el valor agregado por kilo de material, así muy en términos generales, es 0,5 dólares, siendo que en los países desarrollados con ese mismo kilo de material se generan 2,5 dólares. ¿Ya? Entonces hay una baja eficiencia en el uso de nuestros recursos en general, hay mucho desperdicio a lo largo de las cadenas de valor, desechos me refiero. Entonces eso también es la siguiente brecha. ¿Cómo hacemos un uso más eficiente de nuestros recursos? Ni hablar del agua. A lo largo de toda la cadena de valor. Ojo con eso, que los sectores productivos que estamos tratando de abordar acá tienen cadenas de valor y de proveedores que no siempre terminan y empiezan y terminan dentro de su sector. Entonces también hay que tener una propuesta más holística, sobre todo cuando hablamos del uso de los recursos. Y por supuesto, otra de las principales brechas detectadas en estas materias de adaptación al cambio climático de procesos productivos es la falta de adicionalidad tecnológica. La adopción de tecnologías ya existentes, la adaptación de tecnologías similares que pueden ser afinadas para el propósito de cada uno de estos sectores productivos. ¿Y cuáles son estos sectores productivos? Se preguntarán. Bueno, hemos seleccionado tres. Hemos priorizado estos tres para esta primera convocatoria en esta materia, que son los de construcción, donde existen existen abundantes diagnósticos y hojas de ruta en materias de sustentabilidad en este sector. Por lo tanto, la problemática está bastante bien identificada. Por otro lado, sin duda, dado lo relevante que es en nuestra canasta exportadora, todo lo que tenga que ver con alimentos y el sector agropecuario también, tienen tremendos desafíos en materia de uso de energía, como ya les mencioné de alguna manera, también a lo largo de su suministro de las cadenas de abastecimiento, mucha generación de residuos, etcétera, que se pueden abordar y que sabemos que se pueden abordar con tecnologías apropiadas. Y pues, el tercer sector que hemos priorizado para esta convocatoria es el turismo, que por diversas razones, partiendo por la pandemia, se ha visto afectado. Y también creemos que a partir de elementos tecnológicos pueden sortear algunas de sus brechas, nuevamente en materia de gestión de residuos, probablemente reducción también de insumos energéticos, etc. Entonces, estos son los tres sectores productivos que hemos priorizado para esta convocatoria, donde, les comento, acá lo voy a decir muy en corto acá, para que luego ustedes lo puedan leer, ya está en nuestra página web también. Hay bastante material de diagnóstico para cada uno de estos sectores. Tenemos los links ahí en nuestra página de postulación para que ustedes lo puedan descargar también y basar sus propuestas en estos diagnósticos que ya existen. Estrechando un poquito más los alcances, ya dijimos, ¿verdad?, que son estas tres líneas, déjenme mostrarlo así, estas tres líneas transversales, que es la descarbonización, el uso más eficiente de los recursos y la adicionalidad tecnológica, que deben cruzar uno de estos sectores. Cada propuesta debiese proponerse solo uno de estos tres sectores, ¿verdad?, o silvoagropecuario y alimento, o construcción, o turismo, ¿ya? Pero puede, y ojalá que lo haga, ofrecer desarrollos en los tres ámbitos, tanto de descarbonización como el uso eficiente de recursos, como la adicionalidad tecnológica, ¿ya? Pero, volviendo, o sea, con este marco general de alcances, ahora quisiera hacer algunas precisiones que son más estrechas, pero que también son muy importantes para términos de alcances y de admisibilidad de las propuestas. Lo primero es que todos los desarrollos tecnológicos que ocurran debiesen ser implementables en un plazo de hasta 3 años, ¿ya? Y lograr escalamientos o si bien digo, y comercialización en un plazo máximo de 5 años, ¿ya? Y por ende, los estados de madurez, y en esto tenemos que ser extraordinariamente responsables, los estados de madurez tecnológica no debiesen estar por debajo del TRL5, o sea, ya tienen que haber algunos antecedentes
de pilotajes en entornos, ¿cómo se llama? En entornos relevantes, ¿ya? Entornos relevantes significa al menos similares a los de producción. También, como ya lo dije latamente, hay numerosos estudios los cuales pueden ver y descargar en nuestra página web también de la postulación en torno a las estrategias de cambio climático en estos tres sectores. Por favor, básense en ellas para que sean más robustos sus diagnósticos y por ende también logremos una mejor propuesta y más focalizada. También, por otro lado, tenemos deben ser asociativas, eso ya también ya lo he dicho, debe presentarse por ende una pluralidad de actores con capacidades distintas para, en el fondo, resolver este problema en común que es resolver estos tres ejes: descarbonización, uso de la energía y también de adicionalidad tecnológica en estos sectores. Y por ende, debe también presentar las credenciales de que son capaces efectivamente de generar estas transferencias tecnológicas, ¿no? Entre otros alcances que están descritos tanto en la guía técnica como en la página web de postulación. Entonces, ¿cuál es el tipo de resultado o cuáles son los resultados que esperamos a lo largo de este programa? Es, nuevamente, la implementación. La implementación, no solamente el desarrollo de las tecnologías, sino la implementación de todas las tecnologías que aquí se desarrollan. La adicionalidad de esta tecnología a los procesos productivos y al negocio en general de estos sectores productivos, para que de esta manera podamos agregar valor y por cierto, aumentar, y eso lo tenemos que ser capaces de medir, cuánto es que aumentamos la productividad o la competitividad de este sector productivo a raíz de las tecnologías que nosotros impulsemos a través de este programa. Por cierto, que también otro de los resultados evidentes de esto son las vinculaciones entre las empresas y de estos sectores priorizados y de la oferta tecnológica, ¿verdad? Vamos a juntar en el fondo oferta más, o sea, les vamos a permitir que estos desarrollos tecnológicos se acerquen no solamente a la oferta, perdón, a las empresas que están dentro del programa, sino que a partir de estos programas de difusión, ojalá también poder escalar hacia otros mercados y otras empresas. Y finalmente, también esperamos que durante la postulación ustedes definan, si por ejemplo se proponen aportar en el eje de la descarbonización, bueno, ¿cómo vamos a reducir la huella de carbono o algún indicador de eficiencia hídrica, por ejemplo? ¿Cuánto vamos a reducir efectivamente en esta materia que es tan importante, que es el impacto del cambio climático? Entonces también queremos, no solamente, insisto, no queremos desarrollar tecnología por desarrollar tecnología, sino que para aumentar la productividad dentro del contexto del cambio climático de estos sectores productivos y segundo, efectivamente contribuir también a la reducción de huella de carbono y eficiencia hídrica, entre otros. Para estos ambiciosos resultados hemos dispuesto un plazo de hasta 5 años, como ya les comentaba. Los desarrollos tecnológicos debiesen ocurrir entre los primeros 3, para de esa manera, o incluso antes, ojalá, para que de esa manera durante los últimos 2 años sean efectivamente transferidos hacia los sectores que se hayan priorizado. Para esto tenemos un financiamiento de hasta un 60%, o sea, de 2.000 millones de pesos, que puede significar hasta el 60%, y siempre digo hasta el 60% del total del costo del proyecto, y de esta manera tendrá que aportar al menos un 40% la propuesta postulada, ¿ya? En materia de timings, de los tiempos que tenemos para considerado, esta convocatoria está abierta desde el viernes pasado, el 29 de abril. Vamos a seguir atendiendo consultas, por cierto, acá, como dijo Benjura al principio, también a través de la plataforma de preguntas y respuestas, ¿verdad? Las cuales se responden en un plazo de hasta 10 días y se publican, así todos conocen las preguntas que nos hicieron y todos conocen también las respuestas que le hemos dado a estas preguntas. Somos muy cuidadosos en anonimizarlas, no se preocupen, pregunten con confianza, ¿ya? El cierre de la convocatoria, o sea, el día último en que vamos a recibir
propuestas es el día 10 de agosto, ¿ya? El día 10 de agosto, donde luego empieza todo un proceso de admisibilidad, evaluación, lo cual nos va a tomar hasta probablemente octubre, por lo cual quisiéramos a fines de octubre, inicio de noviembre, poder adjudicar y empezar con él o los proyectos o programas adjudicados y correr esta maratón por el cambio climático. La información ya está en nuestra página web, www.corfo.cl, pueden encontrar las bases, pueden encontrar la guía técnica, estos documentos que les mencionaba también de diagnóstico. Y, por cierto, las preguntas las pueden dirigir al correo que aparece aquí, que es programas.tecnológicos@corfo.cl. Este correo también está escrito en la página, o sea, lo único que deben memorizar es corfo.cl para dar con toda esta información. Y también dejar los invitados desde ya. Vamos a hacer una serie de webinars parecidos a este, con los tres sectores, con actores de los tres sectores productivos priorizados para esta convocatoria, pero luego de toda esa vuelta queremos hacer también jornadas de matchmaking. ¿Qué nos referimos con eso? La jornada de matchmaking, que lo vamos a hacer antes del 10 de agosto, por cierto, las jornadas de matchmaking buscan poner en la misma mesa a distintos actores interesados en esta propuesta que probablemente ni se conozcan, pero que vean que tienen intereses comunes y por ende podrían ellos llegar a la conclusión que es mejor postular en conjunto, como coejecutores probablemente, o como asociados, o incluso asociarse a otra propuesta con otro gestor tecnológico. ¿Se fijan? O sea, básicamente es un Tinder tecnológico. Nos gustaría que se conocieran las distintas propuestas, o sea, los distintos proponentes, y vean si pueden haber complementariedades o definitivamente cada uno corre por su carril también. O sea, que tampoco queremos que todos tengan que presentar una única postulación, pero sí aumentar la probabilidad de conocer nuevos socios, ¿ya? Entonces, para eso hacemos esta jornada de matchmaking y tenemos un ejercicio más simple. Ustedes se pueden registrar en la plataforma, si hacen link, o sea, si hacen clic ahí en la plataforma de postulación, encontrarán un link que se llama Matchmaking. Aquí lo tengo, Matchmaking, donde se despliega un formulario donde ustedes pueden ingresar el nombre de su empresa, cuál es su habilidad o cuál es como su propuesta de valor, y básicamente otros podrán ver también cuál es su interés, de qué manera quieren participar, y otros podrán verlo y se pueden poner en contacto directamente a través de esta plataforma los distintos actores que debiesen postular de manera asociativa a este concurso. Con esto he terminado mi presentación. Espero que haya podido ayudar a aclarar alguna duda, sobre todo de profundizar en las intenciones que tenemos de este Corfo con este programa, y profundizar también en la invitación a generar propuestas asociativas, porque para que podamos cumplir con la ambición que tenemos detrás de estos programas tecnológicos que se tienen que hacer cargo de algo tan difícil como adaptar nuestras vidas productivas, en este caso, a las condiciones del cambio climático. Ben-Hur, no sé si tenemos preguntas ya en el chat como para... Sí, Fernando, tenemos preguntas en el chat, pero lo vamos a responder al final del panel, al final del webinar, para poder estar también dando la posibilidad de si existe alguna otra pregunta que pueda hacerse en este transcurso. Perfecto. Entonces, solamente vuelvo a invitar a que sigan haciendo sus preguntas en el chat, que está aquí arribita, a la derecha arriba. Preguntas y respuestas, escriban todas sus preguntas ahí, las que no alcancemos a contestar hoy día, y no, en realidad todas se las vamos a contestar también por escrito y las vamos a publicar en esta página de preguntas y respuestas para que todos tengan acceso a la misma información. Así que, muchas gracias, Ben-Hur, te devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Fernando. Como siempre, agradeciendo esta excelente presentación de la convocatoria. A continuación, vamos a dar paso a Macarena Aljaro, directora de la Dirección de Programas Tecnológicos de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, quien moderará el panel de conversación con representantes de diversas entidades públicas. Este panel cuenta con la destacada participación de Jenny Mayer Santos,
jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, quien es ingeniera en Geografía de la Universidad de Santiago, con una maestría en Políticas Públicas y Ciencias Ambientales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Su experiencia abarca la participación y coordinación de compromisos ambientales de Chile en cambio climático, como son la meta de carbono neutralidad, la contribución determinada a nivel nacional y la estrategia climática de largo plazo. También nos acompañará Ambrosio Giovanolo del Real, quien es subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, es presidente del Comité Ejecutivo de Tecnología de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y miembro del Consejo Asesor del Centro y Red de Tecnologías del Clima. Además, es negociador clúster de tecnología delegación chilena en la COP. Finalmente, también nos acompañará Daniela Acuña Reyes, quien es jefa del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura. Daniela es médico veterinario de la Universidad de Chile y máster en Medio Ambiente y Desarrollo del King's College de la Universidad de Londres. Ha cursado diplomados en Innovación en Empresas, Evaluación Social de Proyectos, Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial, Gestión de la Calidad y Gestión Ambiental. También cuenta con una amplia experiencia trabajando en temas de sustentabilidad, con un especial énfasis en el sector agroalimentario y de los recursos naturales, tanto desde el sector público, la academia y asesorando al sector privado en estas materias. Damos la bienvenida, Macarena, dejamos abierto el micrófono para que pueda dirigir este panel. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Tenemos una muy buena asistencia el día de hoy y darle la bienvenida a nuestros panelistas, a quienes hemos convocado no solo ahora, sino que también han sido parte de un trabajo que se ha ido gestando desde ya hace varios meses y que ha ido recogiendo los principales desafíos en desarrollo tecnológico de todos los sectores económicos a nivel nacional, donde en definitiva hoy día la convocatoria se enfoca particularmente en 3 y donde además esta experiencia de diseño ha quedado o ha sido parte de las agendas de Daniela, de Ambrosio y de Jenny, y por tanto desde ya agradecemos su contribución en todo este proceso, a lo cual también se han sumado otros actores como Transforma, con sus 3 programas tanto en turismo, en alimentos y en construcción. Así que ha sido un trabajo muy colaborativo y muy enriquecedor que hoy día se traduce en esta convocatoria que estamos detallando. Bueno, preguntarles a nuestros panelistas, partiendo por Jenny y dándole luego también, pidiéndole a Ambrosio y luego a Daniela que también respondan la misma pregunta. Quisiéramos saber un poco cuáles son los esfuerzos que se están realizando desde los ministerios, los servicios a los cuales ustedes representan para poder promover la adaptación al cambio climático y que van desde directrices, diagnósticos, adhesiones a acuerdos, fondos, entre otras tantos esfuerzos en esta materia. Jenny. Muchas gracias, Macarena, y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias también por la invitación a participar en este panel. Y yendo directamente a la pregunta en específico con respecto a la adaptación y qué es que se está haciendo desde el Ministerio de Medio Ambiente, con la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático que se espera ocurra en las próximas semanas, vamos a tener nuevas responsabilidades y nuevos instrumentos que van a estar en esta ley y que se tienen que hacer por obligación en los próximos 3 años. Me estoy refiriendo a los planes de adaptación al cambio climático, que si bien estos planes de adaptación han venido desarrollándose desde hace varios años en distintos sectores, incluyendo, por ejemplo, el sector silvoagropecuario. Ahora vamos a tener la obligación de poder hacerlos y que estos estén alineados a la meta nacional, que es de aumento de resiliencia a más tardar al 2050. Nuestra meta está dada por los compromisos internacionales, que es la meta de carbono neutralidad al 2050, aumentando la resiliencia del país. Y para eso nosotros debemos trabajar fuertemente en los compromisos y en la planificación, pero en instrumentos que realmente nos permitan hacer acciones concretas para aumentar la adaptación de Chile. Entonces, para promover la adaptación, nosotros estamos contando con 2 tipos de herramientas.
herramientas de información por un lado y herramientas de planificación y de gestión. Por el lado de las herramientas de información tenemos el Atlas de Riesgo Climático, que es ARCLIM, que es una plataforma abierta de información de riesgos climáticos, como su nombre lo dice, y que está a disposición de todo público, donde la gente puede revisar las zonas del país y cuáles son las principales vulnerabilidades que existen en dichas zonas. Esta información es relevante porque permite tomar decisiones no solamente de inversión, sino que también de las mejores alternativas que podrían haber en términos de adaptación. En cuanto a las herramientas de gestión y de planificación, como ya les mencionaba, existen los planes sectoriales de adaptación que ahora, con la Ley Marco de Cambio Climático, además debemos hacer la bajada sectorial hacia los niveles territoriales o hacia el nivel local, dado que la ley dice que tenemos que tener planes regionales de cambio climático que incluyen tanto mitigación como adaptación y además planes comunales. Por lo tanto, estos planes que van a ser a un nivel de escala local tienen que contemplar la adaptación, pero no de una forma independiente, sino que van a tener que llevar los lineamientos del nivel nacional hacia esta bajada, considerando la especificidad del territorio en particular. Esto, la única forma de hacerlo es a través de un trabajo coordinado con las instituciones públicas que existen, pero también con los principales stakeholders que hay en cada región y en cada territorio. Muchísimas gracias, Jenny. Ambrosio. Hola, muchas gracias. Ahí se activó el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación, Macarena. Un orgullo volver a encontrarnos con ustedes en el marco de este programa. Y voy a ir directo a la respuesta a la pregunta. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Tenemos una pequeña presentación. Sin embargo, no me está permitiendo ver la bandeja de uso compartido. Ahí sí. Ahora está un poco lento el... Ok. Debiesen estar en este momento viendo la presentación preparada para este programa. Por favor, déjenme saber si es que no se está presentando. Karen, ¿estamos bien? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Primero contarles un poco qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y lo primero es, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es Corfo. Nosotros somos un comité de la Corporación de Fomento de la Producción. Pertenecemos a la corporación desde el año 2000, previamente con otro nombre. Éramos el antiguo Consejo Nacional de Producción Limpia. Y nuestra misión es fomentar la producción sustentable y la mitigación y adaptación al cambio climático en las empresas, con énfasis en las pymes, a través del diálogo y colaboración público-privada. Y lo que nosotros hacemos se traduce en nuestros principales mandatos, que uno podría clasificar de dos maneras. Por una parte, el trabajo asociativo con las empresas para abordar este tipo de desafíos, a través de lo que se conocen como acuerdos de producción limpia. En los sectores que son parte de esta convocatoria, nosotros tenemos activo en este momento alrededor de 35 acuerdos de producción limpia con estos tres sectores. Y nuestro otro brazo de trabajo es lo relacionado con la transferencia tecnológica, que viene desde algunos de nuestros mandatos originales como Consejo Nacional de Producción Limpia, hace ya más de una década, y también como entidad nacional designada somos punto focal de un organismo internacional, el Centro de Tecnología del Clima, donde hay varios compromisos asociados, pero el más importante es el manejo de las solicitudes de asistencia técnica. Esta semana enviamos una que es para apoyar el diseño de un plan para cumplir nuestro compromiso en el capítulo Océanos del NDC, de hecho que se envió esta semana, como parte de este rol. En la política pública nosotros tenemos varios roles, trabajamos muy de la mano con otros organismos, en particular muy aliados con el Ministerio de Medio Ambiente. Somos parte del Comité Técnico del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que probablemente ahora se va a modificar para la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París, cuya negociación finalizó el año pasado en Glasgow. Somos parte de la hoja de ruta de economía circular junto a numerosas otras instituciones en el país. Además, se hace una referencia específica en el NDC a la contribución que tuvieron los acuerdos de producción limpia para la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, en particular los pilotajes para definir los reglamentos. Estamos en la estrategia climática a largo plazo.
se menciona específicamente los acuerdos orientados hacia la eficiencia y seguridad hídrica. Somos parte de la delegación chilena en las negociaciones, como bien se mencionó, el clúster tecnología desde Marrakech, justo cuando se empezó a implementar el Acuerdo de París. Somos parte de la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria 2020-2030. Estamos en la Estrategia de Transición Justa, mencionados. En este caso, la Estrategia de Transición Justa es principalmente el Ministerio de Energía y tiene que ver con cómo todas estas acciones que se están tomando para enfrentar el cambio climático, en particular las acciones de mitigación, no generan efectos indeseados o injustos sobre población vulnerable. Por supuesto, en la Ley de Cambio Climático aparece Corfo varias veces, pero en particular aparece Corfo y sus comités como un apoyo a la implementación de los certificados de huella de carbono y de eficiencia hídrica en el artículo 30 de la Ley de Cambio Climático. Aparecemos también en la estrategia financiera para el cambio climático y lo que nos convoca directamente relacionado a esta convocatoria es la estrategia de desarrollo, transferencia y tecnología. Esta estrategia, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nosotros fuimos parte de la mesa de trabajo que elaboró esto y tenemos un rol en su implementación, lo voy a resumir con algunos elementos esenciales para efectos de esta presentación. Lo primero es qué se entiende por tecnología. Eso es súper importante, porque tradicionalmente hay un sesgo, no solo aquí, sino que a nivel mundial, y el sesgo es ver la tecnología como el equipo físico, que es lo que conocemos como el hardware, que es el componente tangible. Sin embargo, la tecnología se reconoce, de acuerdo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que posee tres componentes esenciales para que funcione bien. Uno, efectivamente, es el componente físico. El segundo son todos los procesos asociados a la producción y uso de estos componentes. Eso se le conoce como software. Aquí hay no una confusión, pero nosotros estamos tan acostumbrados a eso, llamarle software al código en computadores, pero finalmente ese código en computadores lo que es una codificación precisamente de esos conocimientos asociados al manejo de cierto equipo físico. Pero estamos acostumbrados a eso, a verlo en computador, pero se refiere más general a todos los tipos de conocimientos no necesariamente mediados a través de un programa informático. Y por supuesto, los marcos y los arreglos institucionales que permiten que estas tecnologías puedan ser implementadas. Entonces, los tres componentes, su conjunto, es lo que nos permite tener transferencia, desarrollo y transferencia tecnológica, en particular transferencia y su implementación. Y la estrategia, ¿por qué es importante para la estrategia? Porque la estrategia tiene a su vez grandes cuatro componentes. Uno fue la definición de las prioridades macro, luego la realización del análisis de necesidades tecnológicas, que es lo que se está realizando en este momento y que tiene que terminar aproximadamente en abril del próximo año. Las condiciones habilitantes para que efectivamente todas estas soluciones tecnológicas se puedan implementar, que tiene directa relación con la mención previa que hice a los conocimientos y al marco institucional, y por supuesto la gobernanza. Y este análisis de necesidades tecnológicas se articuló en torno a desafíos, y lo que está en el lado derecho de mi pantalla son aquellos desafíos que me pareció que tenían sinergia directa con este programa que está presentando Corfo, pues dan alguna inspiración del tipo de soluciones tecnológicas que dentro de la estrategia ya se han declarado como prioridad. No eran las únicas, eran las que me pareció que tenían más directa relación con la convocatoria. Entonces, la primera, muy fuerte, todo lo que tiene que ver con sistemas agroclimáticos, lo que incluye, por supuesto, los sistemas de alerta temprana. Segundo, el tratamiento y reuso tanto de agua rural y urbana, que puede tener directamente alguna relación con los diseños asociados a la construcción. Lo mismo con la calidad del agua potable, para dar una idea concreta a qué se refiere con eso, por ejemplo, impedir de que cuando se construyen los sistemas de agua dentro de las casas o dentro de los edificios no terminen tapándose por la dureza del agua, que es algo que uno espera que se vaya incrementando a medida que hay mayor escasez hídrica. La certificación y trazabilidad energética a todo nivel, incluyendo en particular de las mismas construcciones, toda la infraestructura de soporte de electromovilidad, no a nivel de las carreteras, pero sí a nivel de que, por ejemplo, los estacionamientos de los edificios consideren la carga de los vehículos, y por supuesto economía circular aplicada a residuos orgánicos municipales. ¿Por qué residuos orgánicos municipales? Porque esto, como es economía circular, es la cadena de valor completa, y en la cadena de valor completa, para que lleguen esos residuos orgánicos a convertirse en residuos orgánicos municipales, ocurren muchas cosas asociadas a la producción alimentaria en la cadena hacia ambos lados, arriba y abajo, y ahí es donde también se puede, desde el sector alimentario, se pueden tomar acción directa. Me están indicando que estamos justos, perfecto, porque con eso finalizada la parte de qué estamos haciendo en este momento. Muchas gracias, Macarena. Muchísimas gracias, Ambrosio, que nos diste un detalle bastante, digamos,
acabado con respecto a los temas que está llevando la agencia. Muchas gracias. Si pudiésemos continuar también en esta misma consulta con Daniela. Daniela, adelante. Ahí sí. Bueno, gracias Macarena. Los saludo a todos y a todas. Un gusto poder estar acá. Y no solamente agradecer por poder participar en este taller, sino que también por cómo se ha construido toda esta convocatoria donde hemos estado presentes dando los puntos que son relevantes para la agricultura. Y ahí también comentar sobre lo que mencionó Jenny y Ambrosio, que al final todos estos esfuerzos tienen que ir generando sinergias y se mencionaron temas que son muy importantes para la agricultura y la adaptación al cambio climático, el tema de la información y lo que ya está en ARCLIM, y bueno, lo que mencionó también Ambrosio sobre la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica y lo que son los sistemas agroclimáticos y las alertas tempranas. Así que estamos generando estas sinergias y en el fondo siempre con el desafío de la coordinación pública para al final fortalecer la adaptación de los distintos sectores, y en el caso de la agricultura, la producción agrícola, la producción silvoagropecuaria es dependiente del clima y por lo tanto los desafíos de adaptación son trascendentales. O sea, necesitamos estar preparados, adaptarnos a lo que es el escenario de cambio climático para poder seguir produciendo. Y en ese sentido comentarles que fuimos el año 2013, se creó el primer plan sectorial de adaptación al cambio climático. Fue hace bastante tiempo, entonces quizás teníamos menos conocimiento, menos experiencia sobre cómo abordar estos desafíos, pero tuvimos un primer plan que duró entre el 2013 y el 2014, o sea, perdón, y el 2018, donde ya se delinearon temas que siguen siendo relevantes para el sector. Ya lo mencionaban, el tema de la información agroclimática y cómo prepararse frente a los eventos climáticos extremos o los distintos escenarios climáticos, temas de desarrollo de capacidades, el tema, bueno, obviamente de la tecnología en relación al recurso hídrico, en relación a nuevas plagas, también a las alertas tempranas respecto a plagas, no solamente a temas de temperatura o de eventos climáticos extremos. También cómo entregamos las herramientas a productores que quizás son de menor tamaño, la agricultura familiar campesina. Entonces, todo eso ya estuvo delineado en un primer plan de adaptación sectorial, que como les digo, duró hasta el año 2018. Y a partir de eso, y además de los nuevos requerimientos, de los nuevos compromisos país, hoy en día estamos en el desarrollo, en la elaboración de un nuevo plan de adaptación del sector silvoagropecuario, que como bien decía Jenny, también hay un componente muy fuerte de lo que es la adaptación con el vínculo territorial, y por lo tanto este plan sectorial ha sido recogido, las medidas, las necesidades han sido recogidas desde los territorios. Hemos hecho, con todas las limitaciones que tuvo la pandemia, que nos dio la pandemia, obviamente, hemos hecho talleres en todas las regiones del país, con un especial énfasis en levantar las necesidades de la agricultura familiar campesina para saber, bueno, qué es lo que tenemos que incluir como medidas en este nuevo plan de adaptación que va a estar vigente entre el 2023 y el 2027. Ahí tenemos múltiples desafíos. Y claro, quizás a través de estos programas tecnológicos, la idea es que podamos ir apoyando estos desafíos que hemos identificado, y que si bien hoy en día no está listo el plan, porque quizás tenemos ahí algunos temas como en términos de oportunidad temporal, el plan va a estar listo a final de año, pero ya tenemos delineados algunos elementos importantes. Y bueno, ahí hay grandes desafíos y oportunidades para el sector, y esperamos que con este plan de adaptación sectorial podamos ir dando respuesta a esos desafíos. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Ambrosio. Ustedes explicaron muy bien también los alcances que esto tenía. Un poco se me adelantaron a la segunda pregunta que tenía que ver con
cuáles eran las temáticas, probablemente en los temas de desarrollo tecnológico que esta convocatoria podía abordar, que se veía como interesante. Y quizás, Jenny, en ese sentido, no sé si tú quisieras complementar en alguno de los aspectos desde la mirada también del Ministerio de Medio Ambiente. Y bueno, desde la mirada del medio ambiente, lo más importante para nosotros es que cualquier tipo de decisión se haga en base a información correcta y en información que esté basada en la ciencia. Por lo tanto, al respecto, cualquier apoyo o cualquier innovación que nos permita mejorar información para la toma de decisiones, a nosotros nos va a parecer algo correcto, dado que cuando nosotros hablamos en términos de adaptación al cambio climático, la única manera de poder tomar acciones correctas es que podamos identificar de la mejor forma los riesgos climáticos asociados a los impactos que tiene el cambio climático. Por lo tanto, un análisis de riesgo correcto es lo que nos permitiría a nosotros poder tomar alguna decisión. En ese sentido, cualquier, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, metodologías que nos permitieran, que fueran sectoriales o que fueran para algún sector productivo, que nos permitieran hacer una bajada o un análisis concreto de los riesgos que hay en la adaptación, específicamente en las distintas regiones, como primer paso antes de tomar una decisión para un sector productivo, sería algo que nosotros veríamos como de mucha utilidad. O sea, nosotros desde medio ambiente no somos las personas que manejamos los temas tecnológicos por sí. O sea, por eso trabajamos muy de la mano con la agencia y con Corfo también. Por lo tanto, nuestro deber acá es coordinar y tratar de que la información en la que se basen las decisiones tecnológicas o de innovación tecnológica sea la mejor. Y para eso, por ejemplo, metodologías que nos permitan identificar los riesgos específicos de los sectores productivos es lo que vemos como un primer paso para poder también avanzar en este ámbito como específico de toma de decisiones en temas tecnológicos. Muchísimas gracias, Jenny. Quizás redondear en esto que tú mencionas, en que hoy día hay ya herramientas de captura, obviamente que es un tema que permanentemente va cambiando, pero estas propuestas pretenden poder abordar con la argumentación necesaria proyectos, iniciativas, ¿no? Estos portafolios desde un nivel donde ya existe una validación en un medio relevante, donde ya existe una vinculación, además, directa con la industria, lo cual es muy importante. Y en eso quisiera destacar un documento que está disponible en la página web de la convocatoria, que reúne, y es referencial, puesto que pueden haber otros, pero reúne los principales diagnósticos o estudios que hay respecto a temas de desafíos de desarrollo tecnológico sectoriales. Y ahí es donde hay un detalle tanto de diagnóstico de documentos que hablan de una mirada multisectorial, como una bajada a lo que son los 3 sectores que está abordando esta convocatoria, como el ciclo agropecuario y alimento, la construcción y turismo. Bueno, dicho esto, quisiera agradecer a Jenny, muchísimas gracias, Daniela, muchísimas gracias, Ambrosio, una vez más el haber podido contar con ustedes y esperamos obviamente poder contar más adelante cuando este concurso ya esté cerrado y podamos recibir muy buenas propuestas para proceder con el proceso de evaluación. Benjur. Gracias, Macarena. A continuación, vamos a resolver algunas consultas realizadas durante este webinar. Primero que nada, recordar que toda la información de este webinar
fue grabada o está siendo grabada y próximamente estará disponible en la publicación web de la convocatoria en el sitio web de Corfo, www.corfo.cl, así como también los otros webinars que sean parte del proceso que estamos llevando a cabo con esta convocatoria. Dicho eso, tenemos una primera pregunta que señalaba así: ¿qué diferencia hay entre aportes pecuniarios y valorizados? Voy a pedirle a Paola Velázquez, ejecutiva de nuestra dirección, que pueda responder dicha pregunta. Gracias, Ben. La diferencia entre, el aporte pecuniario o aporte nuevo son aquellos que se incurren desde el momento de la postulación y por el hecho de ejecutar el proyecto, el programa. No se hubieran llevado a cabo estos gastos sin la ejecución del programa. Por el contrario, los aportes valorados o no pecuniarios son aquellos que ya existían, ya sea comprados o existentes como infraestructura o contratados como el personal o recurso humano que al momento de la postulación ya estaban contratados por la entidad. Eso es. Muchas gracias, Paola. Continuando con las consultas, existe otra que tiene relación con lo siguiente. ¿Se deben crear necesariamente una entidad jurídica nueva? La voy a responder yo mismo. En realidad, en la base está establecido que sí se puede conformar una persona jurídica bajo ciertos aspectos. El primer aspecto de ello es que el subcomité, cuando se presenta la postulación, pueda determinar si existe la posibilidad de que se pueda crear, por las componentes y las características del programa presentado, una nueva personalidad jurídica. Asimismo, durante la ejecución del proyecto, las entidades participantes del programa pueden presentar al subcomité la posibilidad de generar una nueva personalidad jurídica, la cual también tiene que ser ratificada por el subcomité de capacidades tecnológicas. Y finalmente, el beneficiario puede solicitar en la postulación que durante la ejecución del proyecto se autorice a la conformación de esta nueva personalidad jurídica con el objeto de que pasa a ser el nuevo beneficiario del proyecto esta nueva personalidad que está pensándose en la postulación. Así que tenemos esas tres instancias y está establecido en el subnumeral 4.1 de las bases técnicas. Tenemos otra pregunta que tiene relación con lo siguiente. ¿El desarrollo del programa necesariamente debe estar vinculado a un sector productivo? Dejamos la palabra a René. René, por favor, ¿se nos puede responder esta pregunta? Gracias, Ben. Bueno, el presente llamado concurso se encuentra focalizado en temáticas específicas en los siguientes sectores económicos y productivos y específicos: silvoagropecuario y alimentos, construcción y turismo. Debiendo las propuestas focalizarse en solamente uno de ellos. En particular, las propuestas que se postulen al concurso presente deben abordar el desarrollo, adaptación de tecnologías de soluciones que permitan resolver una o más de las siguientes brechas que se plantearon en este webinar, desafíos del sector en que se focalicen, como la siguiente: descarbonización, atendiendo como la alimentación, el uso de combustibles fósiles, de matrices productivas que impacten en la competitividad del sector y su crecimiento sostenible en el largo plazo. Baja eficiencia en el uso de recursos necesarios para el desarrollo productivo, que se están viendo afectadas por la crisis climática y, por tanto, colocan en riesgo la sostenibilidad del sector y su cadena productiva. Y, finalmente, falta de adicionalidad tecnológica a los procesos productivos y del mercado, que permitan su adaptación a condiciones que han impuesto el cambio climático, agregando valor y aumentando la competitividad de los sectores priorizados. Eso sería, Ben. Muchas gracias, René. Te vamos a pedir que contestes la próxima pregunta también. ¿Pueden participar empresas extranjeras en la postulación a esta convocatoria? No como beneficiaria, pero sí como ejecutor o asociado o interesado. En efecto, en el número 4.2 de las bases establecen que el coejecutor podría participar como coejecutor en una o más personas o roles personalidad jurídica, pública o privada, o no sin fines de lucro,
constituidas en Chile o en el extranjero. Y en el numeral 3.4 de las bases se establece para el asociado podría participar como asociado personas naturales o jurídicas, públicas o privadas con o sin fines de lucro, constituidas en Chile o en el extranjero. Y finalmente, en el numeral 4.3 de las bases se establece para el interesado una persona o entidad nacional o extranjera que tiene intereses en los resultados del programa presente. Muchas gracias, René. Tenemos la siguiente consulta que tiene relación con lo siguiente. ¿Pueden participar instituciones que estén ejecutando algún proyecto o instrumento de Corfo? Paola, por favor, si nos puede responder esta consulta. Sí, pueden participar, aunque estén ejecutando fondos, por ejemplo, FIA, regionales e incluso otros proyectos Corfo con financiamiento. Sin embargo, deben cumplir con todo aquello establecido, tanto en las bases técnicas como en las bases administrativas generales, y en particular aquello que tiene relación con lo que son los aportes y sus orígenes, en todas las cuentas, recursos humanos, operaciones, infraestructura y también los gastos de administración. Muchas gracias, Paola. Continuando con la misma línea de la consulta recién que entregó respuesta a Paola, hay una pregunta en el chat que dice: ¿en qué documento se detallan los ítems financiables por el programa? Principalmente están detallados en dos. En las bases técnicas hay un título particular ahí de lo que se puede financiar por el proyecto, y en las bases administrativas generales del programa, que están adjuntas a la convocatoria, también está el detalle de los ítems financiables para los programas a presentar en esta convocatoria. Después tenemos la siguiente consulta. Hola, ¿es viable una figura de subcontratación en lugar de coejecución? La verdad es que la respuesta es que un programa debe presentar, como bien señaló Fernando en la presentación, con aquellos participantes obligatorios que están establecidos en la base, es decir, el beneficiario gestor tecnológico, al menos un coejecutor, al menos 2 asociados e interesados. Sin embargo, en el ítem gastos operacionales, como ustedes podrán ver en más detalle en las bases administrativas generales y en las bases técnicas, sí se pueden incluir subcontratos dentro del programa. Sin embargo, el programa a presentar tiene que cumplir con todos los requerimientos de los participantes que están establecidos en ella, que ya fueron detallados anteriormente. Hay otra pregunta que es muy interesante, que voy a también responderla. Dice que en las bases técnicas, la convocatoria tiene un plazo de hasta 10 años y un financiamiento de hasta 10.000 millones. Sí, efectivamente en las bases técnicas señala eso. Sin embargo, además señala lo mismo, lo siguiente: sin perjuicio de lo señalado precedentemente y dependiendo del sector productivo y económico específico respecto a los cuales se convoque a los posibles interesados a presentar su propuesta, Corfo podrá determinar para cada llamado un plazo máximo de duración inferior al indicado en el primer párrafo de las bases, y situación que sea informada en la respectiva publicación que se efectúe para la apertura o llamado a concurso. Esto también tiene relación con los plazos, pero también tiene relación con los montos, que están en el numeral 6, en que dice que Corfo comercializará hasta el 70% del costo total del programa con un tope de hasta 10.000 millones. Sin embargo, posterior a ese enunciado dice: sin perjuicio de lo señalado anteriormente, se podrá, Corfo en el llamado al concurso podrá determinar para cada llamado un monto y o porcentaje de cofinanciamiento del proyecto inferior a los indicados en este párrafo, situación que será informada en él por los respectivos avisos para cada uno de los llamados. El llamado de este aviso, que fue publicado el viernes pasado, se encuentra disponible también en los documentos de la convocatoria y señala lo que fue presentado hoy, es decir, un cofinanciamiento de hasta 2.000 millones de pesos, correspondiente hasta el 60% del costo total del proyecto, y el 40% restante lo aportan las entidades con un 50% de él, es decir, un 20% del costo total del proyecto en aportes valorizados y el otro 20% en aportes pecuniarios. Son todas las preguntas. Creo que a medida que se fue desarrollando este webinar, se fueron... Macarena, disculpa. ¿Aló? Gracias. Ahí sí. Quisiera también contestar una, Beno, que es para poder aclarar también un punto. Dice: habla plataforma o instancia de matchmaking.
Contarles que en el sitio web de la convocatoria, al ingreso hay un link que habla de esta plataforma donde ustedes se pueden inscribir de tal modo de que puedan comenzar quienes estén interesados a conocerse, ¿no? Y poder contactarse. Por tanto, ahí ustedes pueden incorporar los datos de contacto y saber quiénes más están interesados en poder postular. Y de esa forma, obviamente, vincularse y poder crear alguna propuesta para poder ser postulada. Adicionalmente a esto, en las próximas semanas vamos a seguir realizando instancias como esta, donde ir profundizando además en las preguntas que nos van llegando. Y en ese sentido, si bien vamos a convocar, por ejemplo, a sectores, de tal forma de poder ir también abordándolos sectorialmente, todas estas actividades son de tipo masivas y todas son grabadas y serán subidas en el sitio web de la convocatoria. Por si acaso quisieran revisar ya sea esta o enviarla, porque la vamos a tratar de subir mañana, ojalá, y las otras también van a estar disponibles. Así que van a estar recibiendo información de las siguientes actividades en los próximos días. Gracias, Vera. De nada, Magdalena. Finalmente, en este ámbito, sugerirles también que ingresen periódicamente a la página web de Corfo, principalmente en el lugar donde dice documentos de preguntas y respuestas, porque nosotros como dirección vamos haciendo las respuestas que nos lleguen por distintos medios en ese documento y se va actualizando semanalmente. Por lo tanto, es una muy buena guía para posiblemente también responder sus consultas de forma más rápida que estando señalándolas por el programa. Igualmente, nosotros responderemos todas aquellas preguntas que nos lleguen por los canales correspondientes, como les decía, semanalmente, y estas preguntas, como fue presentado por Fernando, tienen un límite de ser realizadas en el plazo de la convocatoria, y este límite es hasta el 27 de julio para realizar preguntas. Posterior a eso, no se responde preguntas porque está establecido según ellos en las bases, así que es importante para ustedes que están elaborando alguna propuesta tener esta fecha de tope de realización de consultas ahí a la mano. Dicho todo esto y agradeciendo a todos los participantes de hoy en nuestro webinar, solamente nos queda agradecer a todos ustedes por su participación. Próximamente estaremos informando las siguientes actividades relacionadas con la convocatoria, como bien lo señalaba Macarena. No nos queda más que desearle una muy buena semana a todos los que asistieron en este webinar y una muy buena tarde. Muchas gracias.